Muy buenos días, doctor Lautaro Bruguera. Estamos pero tan cerquita de la Navidad, que es un hecho cultural para los argentinos, más allá de lo religioso, ¿no? Por supuesto, querido Julio Leiva, amigo y compañero. No sé si estás ahí con Estoy con el Lautaro Ruiz. querido Lautaro Ruiz Ah, acá estamos. y con el Gonza. Ah, con el Gonza. Bueno. Ya, Así, ya así lo es. rebautizaste Ya. como 2 o 3 veces. Ah, Pobre Gasti. Gasti, Gasti. Arranca con Gastón, G. No, pues No. tengo Arranca- problemas de Muy leer bien. y El proyectar mensaje. con la voz lo que leo. A veces, no. Estoy con Gastón, no con Gonzalo. Estamos con Gastón ahí operando los controles y facilitándonos acá la comunicación, así que le Pobre agradecemos Gasti, como yo lo siempre. bauticé como 3 veces. Bueno, ¿cómo Así es. estamos? Mal estamos. Bueno, Estamos mal, ¿qué vamos a mentir? Bueno, a nosotros nos tiene acostumbrado, al menos a los que leemos mucho los reportes internacionales y la práctica que tiene Estados Unidos, sobre todo en su patio trasero, denominado por ellos mismos, por la doctrina Monroe, que es Latinoamérica, de que Donald Trump es un presidente que va a fondo para después negociar. Y hay quienes consideran que va a suceder lo mismo con Venezuela y con Maduro, tomando en cuenta que ni siquiera se molestó en ir a acompañar a Corina Machado para recibir un premio Nobel, digamos, ya le dio el premio Nobel, me dio para que le den el premio Nobel a Corina Machado y ya está, viste, ¿qué quiere que vaya y me saque la foto con vos también? Por lo cual el viaje del querido presidente Javier Gerardo fue una vez más fallido. Porque él quería la foto con Corina Machado y con Donald Trump, que no lo consiguió, digamos, por eso se fue con ese mameluco de YPF que en su vida lo usó para trabajar, digamos, y no es simplemente un acting. Entonces, volviendo al tema central, digamos, el petróleo que representa ese lugar del territorio latinoamericano del Cono Sur, representado por Venezuela, por Colombia y por parte de las Guayanas. Recordemos que es muy fuerte el petróleo que hay ahí, mucha cantidad y a nivel de que compite con los países árabes, ¿no? así es. Bueno, petróleo y gas, Sí. ¿no? Ahora acaban de establecer un vínculo entre los países hermanados por la historia del libertador Simón Bolívar, que configuraron la Gran Colombia en su momento. Y por la gestión del gobierno de Alberto Fernández. Fíjate vos que era un gobierno tan malo que cuando descubrieron que había petróleo se iban a pelear los colombianos con los venezolanos por ese territorio de Guayana y terminaron negociando en paz. Así es, y ahora hay un intercambio por parte de Venezuela en la frontera con Colombia, justamente de provisión gasífera, en un primer momento sin ningún tipo de objetivo pecuniario, pero bueno, con la perspectiva de sostener el vínculo de intercambio que bueno, estuvo obturado por los intereses externos, fundamentalmente durante muchísimas décadas y tiempo, y en este contexto realmente crítico porque, bueno, sobrevolaron 2 aviones de dos cazas norteamericanos el territorio soberano del país de la Vinotinto. Que no son como los F-16, son F-35. Claro, Un exactamente. poquito más moderno y más armado. Y a la vez, bueno, ocuparon un barco iraní que estaba intercambiando, que es, bueno, otro de los grandes productores de hidrocarburos a nivel mundial, Así sobre es, todo un el petróleo pesado.
entre los dos países son además los forjadores de las organizaciones internacionales que regulan el precio del petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Así que en ese sentido, el contexto y la situación es grave. Bueno, de hecho, la salida de la propia Corina Machado, ahora Premio Nobel de la Paz, una de las tantas latinoamericanas que accedió al Premio Nobel, estuvo Una premio Rigoberta Nobel que Menchú. dice que hay que utilizar la fuerza para sacar a Maduro, un presidente que te puede Bueno, gustar o yo no, pero fue ah, electo. Eh, Al igual que también le dieron el premio Nobel de la Paz a un tipo que desarrolló altos niveles bélicos como fue Obama, ¿no? así es. Bueno, de hecho, la noción de patio trasero retomó desde aquel origen en la doctrina Monroe a través de Kerry, el secretario de Estado del propio Barack Obama. Bueno, de todos modos, yo le recomiendo a nuestra querida audiencia la carta abierta que le escribió nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980 al actual Premio Nobel de la Paz, que bueno, contó con la ayuda norteamericana, ¿no? Para la salida, así como tienen de algún modo controlado todos los movimientos, sobre todo comerciales, que es lo que más les interesa. En este caso le dieron ahí una posibilidad de salir, en este caso, bueno, a buscar, a recibir el premio Nobel, que llegó tardíamente, lo cual, digamos, no tampoco hace que festejemos que una persona no pueda desenvolverse libremente en su territorio, pero bueno, esas cuestiones las tienen que resolver soberanamente los Claro. países, como corresponde, más allá de su dimensión y su ubicación estratégica, o bueno, las riquezas que tienen en el suelo, o en este caso en el subsuelo, entre sí. Porque, bueno, el propio Trump acaba de amenazar a Colombia. Dice que después de Venezuela le dijo a Petro, después Se, de Venezuela vamos por ustedes. Se ve Así que que Donaldo se olvidó de la llamada de Vladimir el 11 de diciembre a Nicolás Maduro. no, Eh, bueno, eso es bastante reciente. De hecho, algunos operadores mediáticos acá internos decían que no iba a suceder lo que realmente sucedió. Pero más allá de, de ese intercambio, que también lo tuvo con el propio presidente norteamericano, sí, digamos, ¿no? seguro, seguro, seguro. Que es la manera de ir desactivando estas escaladas diplomáticamente, digamos, ¿no? Y creo que un actor fundamental va a ser Luis Ignacio Lula da Silva, ¿eh? Yo creo que va a Bueno, ser un actor por fundamental supuesto. en la Y otro actor mediación, fundamental, la opinión pública norteamericana, que está mayoritariamente en contra de esta escalada, por supuesto. de entrada, digamos, y a la vez, a partir de, bueno, la demostración de los crímenes que se produjeron contra este, distintas tripulaciones que navegaban alrededor del Mar Caribe o la zona cercana a las costas venezolanas, que quedó demostrado que fueron crímenes, por un lado, la propia Naciones Unidas, el alto comisionado de derechos humanos declaró que va en contra del derecho internacional ese tipo de accionar, y si hay un pedido en la propia Cámara de Representantes norteamericana Justamente. para iniciar bueno, la destitución de del responsable de llevar adelante esas decisiones en términos operativos, que puede derivar también en un pedido de juicio político a la propia figura presidencial. Con lo cual, Sí, recordemos no, que hubo una interpelación por parte de la Cámara de Representantes, que es como los diputados de acá, eh, sí, por una denuncia fílmica
con pruebas fílmicas, digamos, Exactamente, sí. que demostraron que las fuerzas norteamericanas, o estadounidenses, mejor dicho, dispararon contra personas que estaban en situación de naufragio, o sea, estaban Exactamente, sí, dos vivas, tripulantes que quedaron dos tripulantes y que los vivos. mataron, y que la orden vino directamente de esta persona, sí. Bueno, en este contexto y en estos momentos en donde prolifera la información, las imágenes y todos estos datos en tiempo real, el impacto es bastante significativo. Internamente, en la propia opinión pública norteamericana, en el propio sistema político norteamericano y también a la vez a nivel internacional con este pronunciamiento de la figura máxima del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así Estamos es. hablando de una de las instituciones fundamentales de esta organización que reúne al conjunto de naciones soberanas a nivel mundial. Pálpito para el domingo, querido Lautaro. Pálpito para el... Pensé que para el sábado. No, para No. a ver, convengamos que el Sí. fútbol es lo más importante de lo menos importante, como dicen muchos, incluyendo nuestro amigo Reinaldo Siete Cases, pero es más preocupante o más definitorio saber quién va a presidir en los próximos años nuestra hermana República de Chile. Bueno, a ver, los pálpitos no tienen ninguna importancia. Julio, Bueno, querido, en este caso habrá que prepararse para escenarios muy complejos en el caso de que ganen los admiradores del ex dictador, que tuvo 17 años el control a través del terror y con ciertos niveles de consenso, indudablemente, pero fundamentalmente a través del terror, y que, bueno, fue también el encargado de hacer un laboratorio de desguace de todo el ámbito público, ciudadano, para conformar una subsidiariedad de todo lo público hacia el mercado, concentrado, no un mercado abierto, libre, de pyme precisamente, sino de los grandes actores concentrados y a la vez con el poder financiero asumiendo la dirección y la hegemonía de ese proceso. Bueno, con una perspectiva desembosadamente también beligerante en la región, frente a otra figura que de algún modo retoma las tradiciones democráticas existentes tanto en el país trasandino como en la región, y con una perspectiva de vincularse con los bloques existentes en lo que sería nuestra salida más cercana hacia el Pacífico, que, bueno, tiene el estado de California dentro de las 10 economías más importantes del mundo, pero también el 60 y pico % del flujo comercial mundial se da en Asia-Pacífico, así que es más que significativo en ese sentido. Y bueno, dependerá del grado de movilización y de concientización que se haya logrado en el público joven, fundamentalmente, que son los grandes protagonistas en nuestras elecciones y en las de la mayoría de los países de la región, a diferencia de otros países que están envejecidos, digamos, ¿no? Claro. Nuestros países todavía no se dieron esos procesos, por lo tanto los que definen son las y los jóvenes, y en ese sentido, bueno, veremos qué perspectiva de futuro, qué diagnóstico hacen de sus distintas experiencias y qué protagonismo van asumiendo también a partir de lo que están ofreciendo las dos fuerzas en pugna y lo que pueden protagonizar, como lo hicieron recientemente cuando, bueno, pusieron en cuestión todo el proceso de desguace neoliberal, de algún modo representado por esa lógica del aumento del boleto del subte y de los distintos medios de transporte público que estaban
funcionando como si fueran cualquier otra cosa menos sistemas públicos de transporte y comunicación. Y eso trasladado a la educación, a la salud. Bueno, veremos, digamos, define el pueblo soberano. Siempre las definiciones. Las son estadísticas no hasta dan, último no, momento. no dan un número favorable a Jara. Esto es real. Bueno, pero también las se estadísticas se no daban juega. un número El favorable profesor a Petro y Ola ganó. nos enseñó que se juega hasta el último segundo del complemento, así que hay que estar atentos y atentas, querida audiencia, amigos, un abrazo gigante y los mejores deseos para esta próxima Navidad y esperemos que sea un año el próximo. No se me despida de la lucha, audiencia, que nos queda un conciencia y programa, resistencia. nos queda un programa. Bueno, por la duda yo me despido. No, nos queda el 19. Para que no sea tan melancólica la cosa, no vamos despidiendo así. De a poco. De a poco. Porque en cuota nos vamos despidiendo. Bueno, Lauti. ¿Cómo nos están queriendo? Sí. ubicar? Así, exactamente. Usted ya se adelanta, es un precursor. Sí, para que los intereses no sean tan... Onerosos. Exactamente. Te mandamos un gran abrazo, Lautaro, que Bueno, puedan disfrutar del igualmente. fin de semana. Nos vemos. Que siga muy bien el programa. Pasaba Lautaro Urbera con su columna de internacionales por Vox Populi. Vamos a la tanda y seguimos con el programa.